Ya. Voy a presentar a Eduardo. Eduardo Azalone es licenciado y doctor en filosofía. Es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones sobre Sociedades, Territorios y Culturas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar de la Plata. En esta unidad académica es profesor adjunto regular en las cátedras de Gnoseología y Filosofía Moderna y dirige Bildung, grupo de investigación de filosofía moderna. Es también profesor adjunto de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata en la asignatura Filosofía del Hombre. Es miembro del Grupo de Estudios Hegelianos de la Universidad de Buenos Aires y vicepresidente para América Latina de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos. Pues gracias, Eduardo, por estar aquí. Te dejo el micrófono. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a los organizadores y organizadoras de las jornadas por habernos ofrecido este espacio para poder presentar nuestros trabajos sobre la recepción de Hegel en Argentina. Nosotros somos miembros los miembros de esta mesa, digamos, y la siguiente. No, creo que salvo en un caso, somos miembros del grupo de estudios hegelianos y desde ese grupo es que hemos empezado a trabajar este tema de la recepción de la filosofía hegeliana en Argentina. Yo voy a hablar un poco de algo más general sobre este tema a partir de una propuesta de periodización de esa recepción y mis colegas van a hablar de algunas cuestiones más puntuales. Empiezo por el concepto de recepción para entender un poco cuál es la perspectiva, cuál es la perspectiva metodológica desde la cual he abordado este tema. El concepto de recepción es por sí mismo problemático y suscitó intensos debates entre los estudios especializados. El modo en particular en el que pienso la recepción es de forma activa, no como una influencia o una marca de un autor o una autora en otro, sino como un uso o apropiación que alguien hace de las ideas de otro u otra. Jorge Dotti señaló en algún momento con mucha agudeza lo siguiente, dijo, leer textos ajenos genera inevitablemente respuestas autóctonas. Más aún, receptar y concretizar discursos que se originan en otros ámbitos es siempre un gesto original, por menardista que fuere. Es decir, por más fiel, más exacta que sea esa lectura. Si les interesa, en las preguntas podemos desarrollar un poco este concepto de una lectura menardista, a qué se está refiriendo, cuál es la referencia, pero sigo adelante. Viéndola de esta manera, toda recepción es un acto original, por más fiel que sea esa lectura, ¿no? Es decir, no es una mera reproducción de una idea ajena, una idea ya cerrada sobre sí misma, por sí misma auténtica, ¿no? Y que en todo caso en la lectura es corrompida, digamos. Una mirada histórica de la reflexión filosófica un poco se desentiende de la pregunta por la corrección o incorrección de una lectura. La cuestión de si interpreta bien o mal un autor a otro no es lo esencial, ¿no? Es decir, una mirada histórica de la recepción toma cada lectura, cada interpretación como una apropiación de la obra de otro, ¿no? Por lo tanto, desde el vamos traiciona el sentido supuestamente original del texto. La mirada histórica registra cada uso, cada apropiación, por periférica y excéntrica que sea, para reconstruirla, ese conjunto de lecturas, en una sola imagen en lo posible, ¿no? Más en el caso de un autor como Hegel, que se ha mantenido vivo a lo largo de los siglos en las geografías más diversas, ¿no? Es a mi modo de ver, una especie de biodiversidad filosófica la que encontramos ahí, ¿no? En la que encontramos todas esas apropiaciones singulares y controversiales, polémicas, e incluso puestas en función de intereses
coyunturales, políticos en cada momento histórico, que lo hacen todavía más interesante. Eso habla de la riqueza del texto original. De todas maneras, el valor de una historia de la recepción no es simplemente el registro de una proliferación de lecturas, también tiene una función clave dentro de un campo de estudios como el de los estudios hegelianos, en este caso. Porque lo que hace es poner en evidencia un estudio de recepción, los marcos institucionales que son de escala nacional. A mi modo, ese es mi modo de abordar la cuestión, ¿no? Es decir, me parece interesante ver la historia de la recepción de Hegel en Argentina, porque es también explicitar el marco institucional en el cual se aprende la filosofía de Hegel en Argentina, se transmite la filosofía de Hegel. Y la escala de ese marco institucional es una escala nacional. Porque las instituciones educativas son de escala nacional, porque las editoriales, o sea, aunque puedan tener una escala global o regional, eso es más bien tardío. En el siglo XX, mayormente, tenían una escala nacional. ¿Cómo llegamos a enterarnos de la existencia de un filósofo llamado Hegel? ¿Quién habló por primera vez de él? ¿En qué contexto? ¿Con qué finalidad? ¿Dónde leímos o escuchamos ese nombre por primera vez? ¿En qué tipo de textos? ¿En qué idioma leemos a Hegel? ¿Quién lo traduce? Las respuestas a esas preguntas apuntan directa o indirectamente a esta escala nacional de las instituciones educativas, las redes de bibliotecas, las editoriales, los medios de comunicación. Por eso la importancia de la especificación de Hegel en Argentina. Pero esto es válido también para pensar en la escala regional, ¿no? Es decir, Hegel en Latinoamérica, Hegel en América. Bueno, el objetivo de esta exposición, más allá de estas aclaraciones más de orden metodológico, está puesto en ofrecer una periodización, porque no hay una cosa, no hay tal cosa en los estudios sobre la recepción de Hegel en Argentina, no hay una periodización establecida sobre los momentos de esa recepción. Es básicamente un campo inexplorado. Nosotros hemos iniciado un poco esa exploración, hemos registrado algunos antecedentes, pero mayormente es un campo inexplorado. Lo cual contrasta con el hecho de que Hegel no es un filósofo lateral o escasamente trabajado en la filosofía argentina. Es de hecho un filósofo que aparece bastante, incluso hasta en medios de comunicación. 2x3 escuchamos su nombre en los lugares más insólitos y en los contextos más insólitos. Casi que todo el mundo, como dice Pinkart en la biografía, ¿no? Casi todo el mundo cree saber algo de Hegel y lo hace saber, ¿no? Es decir, hace saber que sabe algo de Hegel en cualquier contexto. Nosotros, como les decía, tenemos hicimos un primer trabajo de exploración del grupo de estudios hegelianos, que es lo que publicamos en el número 21, el número 42 del año 21, de la revista Tópicos de Santa Fe, de Argentina. Ahí pueden encontrar trabajos sobre esta temática, que es un poco el insumo de estas mesas. Bueno, como les decía, mi interés era más bien ofrecer el marco general, el marco de la periodización, de la recepción. Y la propuesta es dividir esa historia en 4 periodos. Uno que va del siglo XIX hasta la Reforma Universitaria de 1918 en Argentina. Un segundo periodo que va desde la Reforma hasta el primer Congreso Nacional de Filosofía, que es del 49, y luego un periodo que va desde ese Congreso hasta el retorno a la democracia en el 83, 1983, y desde 1983 a la actualidad. Esos serían los 4 periodos que voy a mencionar. Estos periodos son válidos también para otros temas, no solo para la recepción de Hegel, porque de alguna manera
lo que busca es conectar la producción filosófica en esos periodos con las transformaciones de la universidad, con el contexto institucional general del país, porque es en ese contexto en el cual los filósofos y las filósofas tuvieron que investigar y producir sobre Hegel. Si quisiéramos dar un criterio un poco más específico, podríamos dar otras fechas como referencia, ¿no? Entonces podemos pensar las primeras menciones a la filosofía de Hegel en el siglo XIX, o los primeros trabajos sobre Hegel y la primera traducción de una obra suya realizado por filósofos o filósofos argentinos en la década del 30, o 1949 como fecha clave para la recepción de la fenomenología del espíritu, que después se acentúa en los años 60, o las primeras tesis doctorales sobre la filosofía de Hegel que se publicaron entre el 82 y el 83, etc., ¿no? Pero si hiciéramos eso, es decir, si lo especificáramos más en relación al tema concreto de la filosofía de Hegel, no nos habríamos alejado demasiado de la periodización institucional más general, porque son casualmente esas mismas fechas, ¿no? Casualmente, justamente ese es el punto. Eso es lo que quiero un poco mencionar en lo que sigue. Con respecto al primer periodo, el del siglo XIX hasta la Reforma Universitaria, hasta 1918, yo considero esta época como la época de la presencia indirecta de Hegel. Es el periodo que va desde el apogeo de Hegel en Alemania hacia 1818, cuando accede a la cátedra en Berlín, hasta 1918, que es lo que digo, lo que marco en la reforma universitaria en Córdoba 100 años después, ¿no? Ese periodo es el menos explorado hasta ahora, incluso por nosotros, porque no encontramos muestras de una recepción en sentido estricto de la obra de Hegel. Hay algunas referencias aisladas a la filosofía de Hegel en autores del siglo XIX y principios del XX, pero ningún trabajo específico sobre Hegel. Por ejemplo, tenemos el fragmento preliminar del estudio del derecho de Alberdi, que es de 1837, que es un texto clave dentro de la filosofía en Argentina. Lo menciona Hegel como influencia de Víctor Cousin, y se refiere a la filosofía hegeliana y schellingiana como un realismo ecléctico, algo que a nosotros nos resulta un poco extraño, ¿no? Realismo ecléctico. Alberdi dice esto, cito: Hegel había profesado la identidad idealista de la razón abstracta que constituye a Dios, el mundo y la historia. Había concluido de ella que por todas partes está la razón, como la necesidad divina para Spinoza. Había legitimado todos los hechos, había elevado la historia al sagrado carácter de una pura manifestación del absoluto, y establecido este axioma: todo lo que es racional es real y todo lo que es real es racional. Hasta ahí la cita. 50 años después de este fragmento de Alberdi, José Francisco López también aborda brevemente la pedagogía de Hegel en un libro que se llama La instrucción pública en Prusia y Alemania. Después Emilio Zuccarini también menciona la filosofía de Hegel en un artículo de 1915, lo caracteriza a Hegel como un filósofo reaccionario y como origen teórico del imperialismo alemán. Ese artículo está publicado en la revista de José Ingeniero. También hay una mención al pasar sobre la necesidad, cito, la necesidad comprendida como definición de la libertad, dada por Schelling y por Hegel. Esto está en Bunge, en Carlos Octavio Bunge. Y así, tenemos algunos otros casos, ¿no? Paso un poco esas referencias. La presencia de Hegel en esta época es más bien indirecta a través de otros autores como el jurista francés Lerminier o Cousin mismo, que era, de hecho, amigo de Hegel. El eclecticismo de Cousin está inspirado justamente en el sistema hegeliano, de ahí lo de realismo ecléctico, ¿no?, que hemos visto.
tuvo una amplia recepción, este eclecticismo de Cousin tuvo una amplia recepción en Argentina en el siglo XIX, lo cual fue estudiado por Arturo Roy. Es un espiritualismo ecléctico que fue más permeable a las ideas de Hegel que el positivismo antimetafísico de filósofos como José Ingenieros o Carlos Octavio Bunge, que se oponían al idealismo y al eclecticismo francés. Pero, como les decía, es más bien una influencia indirecta, tímidas apariciones en escritos puntuales, pero no tuvo una presencia considerable Hegel en ese periodo. Hay otros filósofos alemanes con mayor impacto, digamos, en las letras argentinas, como Herder, que esto es lo que marca Coriolano Alberini, pero no Hegel. O Kant, como lo estudió Doty en su momento. Entonces es recién a comienzos del siglo XX y especialmente en la década del 30 donde la filosofía de Hegel empieza a abrirse paso con más claridad en Argentina. Y eso es lo que nos marca el segundo periodo, ¿no? El de 1918 hasta, con la reforma universitaria, hasta el primer Congreso Nacional de Filosofía en el 49, que a mi modo de ver es el verdadero comienzo de la recepción de Hegel. Esas primeras décadas del siglo XX son en Argentina la época de Alejandro Korn y de Francisco Romero, es cuando se empiezan a formar las primeras cátedras de filosofía, donde se empieza de alguna manera a institucionalizar la filosofía como la conocemos hoy, y donde la filosofía la enseña un filósofo. Filósofos dedicados full time a su trabajo, ¿no? Es una época en la que el positivismo va perdiendo esa ascendencia que tenía en los círculos filosóficos y se empieza a valorizar el idealismo y la metafísica. Eso es lo que se llamó la reacción antipositivista. Y en el concepto de reacción no hay necesariamente una connotación negativa, ¿no? Sino la respuesta antipositivista, no la contrarrevolución antipositivista, ¿no? Sino la reacción positivista en ese sentido, ¿no? Como la respuesta contra el positivismo. Ese es el contexto, digamos, germinal de la verdadera, digamos, apropiación de la filosofía de Hegel, apropiación directa, digamos, de Hegel, la lectura directa de Hegel. En el contexto institucional más amplio es el momento de la reforma universitaria, donde hay un auge de los estudios humanistas, del estudio de la traducción de los clásicos, del intercambio con Europa. En 1916 empiezan las visitas de Ortega y Gasset a Argentina, que fueron muy importantes para la intelectualidad de aquel momento. También hay un grupo de exiliados, de intelectuales españoles exiliados en América Latina: José Gaos, José Medina Echeverría, José Ferrater Mora, Javier Zubiri, García Morente. Se fundan instituciones filosóficas, se crean editoriales dedicadas a la filosofía, se publican traducciones directas de los clásicos, se incorporan a las cátedras universitarias profesores formados en el exterior, como Mondolfo, García Morente. Viajan a su vez filósofos argentinos a Alemania en el periodo de entreguerras: Luis Juan Guerrero, Nimio Anquín, Carlos Astrada, etc., ¿no? En 1930 es cuando se publica en Berlín el libro La filosofía alemana en Argentina, en alemán, por Coriolano Alberini. Ese periodo termina, a mi modo de ver, con el primer Congreso Nacional de Filosofía que se hace en Mendoza en el 49. Y es el año en el que se reforma la Constitución en Argentina. Es un momento clave de la historia nacional. ¿Cómo era de alguna manera recibido esto, recepcionado, digamos, esta filosofía hegeliana en este grupo de intelectuales que organizó el Congreso? Bueno, no había una posición definitiva y eso se evidencia en algunos textos. Por un lado, el sistema hegeliano hablaba de la preeminencia de la comunidad sobre el individualismo,
ligándolo con la tradición de la política aristotélica. Pero por otro lado, el Estado hegeliano era un emblema de la omnipotencia del Estado y se acercaba a la crítica, digamos, esta lectura se acercaba a la crítica al totalitarismo del siglo XX, ¿no? Por eso es una lectura ambivalente o no cerrada, ¿no? Es decir, que de alguna manera queda en una cierta indecisión. En relación a los intelectuales que organizaron el Congreso, me refiero, ¿no? Eh, Eh, en ese contexto, gracias, ese contexto de la apropiación de la fenomenología de Husserl, del vitalismo de Bergson, también de la lectura de Kant, eh, el redescubrimiento del joven Hegel, un contexto también proclive al espiritualismo, a la reivindicación de la axiología, de la nociología, los problemas fundamentales de la metafísica. Ese es el contexto de la lectura de Hegel en ese periodo. El periodo siguiente, lo voy a decir brevemente, es en el que aparecen otras figuras muy diferentes entre sí, como Astrada o Raurich o Mercado Vera, es decir, y figuras que de alguna manera marcan la transición hacia el último periodo, como De Sand o Albizu o Daniel Brauer, ¿no? Es decir, que son los que con sus tesis doctorales a principios de la década del 80, de alguna manera marcan la transición hacia el estilo y hacia la forma de estudiar la filosofía hegeliana que tenemos hoy en día, en líneas generales, ¿no? Pero en ese periodo intermedio entre el 49 y el 83 es un periodo de disputa, ¿no? Entonces, por eso hay lecturas tan divergentes y hay una disputa entre un Hegel existencialista, más en la línea de las apropiaciones francesas, si se quiere, de Hegel, eh, pero también hay una lectura más bien con un interés más teológico, o en relación a la filosofía de la liberación, o incluso al peronismo, en las cátedras peronistas de la universidad. Ahí, por ejemplo, pienso en el caso de Amelia Podetti. Es decir, es un Hegel en disputa, en tensión. Esa tensión termina de resolverse con lo que considero la consolidación institucional o la institucionalización de los estudios hegelianos que empieza a ocurrir desde el principio de la década del 80 hasta la actualidad. Sobre este periodo no puedo entrar demasiado en detalles porque la proliferación es inmensa, digamos, el salto cuantitativo, y no podría decir incluso cualitativo, de los trabajos en esta época, no lo puedo resumir en pocos minutos, pero justamente lo importante es eso, ¿no? Es decir, hay en la consolidación, la transición democrática y la consolidación de la democracia y de un cierto orden institucional propició una profundización y una mejora exponencial, digamos, de la producción filosófica en torno a la filosofía de Hegel. Hay mayores dedicaciones exclusivas para estudiar su filosofía, se crean nuevas instituciones, se abren reuniones científicas periódicas sobre este tema. Esto es un proceso que es acumulativo y que llega hasta el día de hoy. En los últimos minutos, nada más, antes de cerrar, quisiera marcar solamente algunas cosas. La primera es que en esta aproximación que uno puede tener a la historia de la recepción de la filosofía de Hegel, se puede ver que no es un fenómeno que ocurra, no es un fenómeno metropolitano el de la recepción de Hegel, ¿no? Es un fenómeno que atraviesa todo el país. Las primeras menciones de la filosofía de Hegel aparecen en la obra de Alberdi, un tucumano. El primer artículo escrito sobre Hegel únicamente es de Carlos Astrada, cordobés. La primera traducción de la obra de Hegel la hizo una mendocina, Angélica Mendoza, etc., ¿no? Es decir, es realmente Hegel en Argentina a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Y lo otro que quería mencionar es
ese contexto, no mencionar, sino como resaltar, es ese contexto de reacción antipositivista. Al parecer, ese es el contexto ideal para una apropiación de Hegel, ¿no? Una apropiación productiva de Hegel. Pienso en lo que Marcuse, en Razón y Revolución, dijo sobre la muerte de Hegel y cómo a partir de la muerte de Hegel hubo una reacción positivista, si se refiere, contra la filosofía de Hegel, por ser una filosofía negativa, y cómo justamente es el hecho curioso de que un siglo después de eso haya una reacción antipositivista como condición de su apropiación en Argentina. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.